Bueno, hola. Quisiera invitar con mi corazón y con mi alma a cualquiera de los aliados encarnados en la Tierra que hayan planeado crecer con la filosofía pitagórica, que ojalá tenga la capacidad de darles el llamado. Y decirles de que los invito a un seminario, una parte de la filosofía pitagórica, donde Pitágoras trata algo que para mí es exquisito: la amistad con Dios, el silencio. En realidad, para mí me parece que no puede haber algo más exquisito que llegar a vivir la amistad con quien nos creó. Nada se le compara, y creo que no hay palabra para expresarlo. Pitágoras, en este seminario que parecería que tendría que ser sumamente abstracto, él lo trata de una manera muy práctica y dice que la amistad con Dios, con el Creador, o como le quiera llamar a la energía que nos creó, a la energía primera, se logra de natural. Solo se necesita que uno acalle sus ruidos. Y él plantea que los ruidos son provocados no tanto por el pensamiento consciente, sino por el pensamiento subconsciente e inconsciente, que los estímulos del ambiente invitan a que uno piense. O sea, pensamos un montón de ideas que no somos conscientes que la estamos pensando. Y es tan importante empezar a captar y manejar mi pensamiento con conciencia, manejar mi sentir con conciencia. Entonces, para eso, él nos invita a trabajar sobre el inicio de la vida. Y el inicio de la vida, él le llama al día de la concepción, a la gestación, los 10 meses lunares, y al nacimiento, como una primera etapa. Luego a la infancia, hasta más o menos 10 años o 12, y luego a la adolescencia. Hasta ahí le llama inicio de la vida. En este seminario, en forma práctica, trabajamos en unas formas sugeridas que son como muy metódicas, porque cada uno de estos sectores invitaría a trabajar un montón. Entonces, con un orden se trabaja solamente lo que la vida me pide que trabaje. Para eso le pregunto a la vida si qué parte me conviene trabajar, y luego lo hacemos a través de 10 propuestas de observación de estos sitios, 10 propuestas de observación también de otro sitio que sería el hoy, y luego 10 propuestas de transformación. Entonces trataríamos de hacer eso. Para Pitágoras, nacés una vez, pero podés renacer todas las veces que quieras. Nos da una herramienta así como fundamental para manejar el tiempo a través de la energía, porque para la tercera dimensión uno es el tiempo, pero para el mundo de la energía, que somos el 99% de nuestra contextura material, es energía, todo es ahora. Entonces puedo trabajar mis 5 años, puedo trabajar mis 10 años hoy, puedo trabajar el día de la concepción, puedo trabajar la gestación hoy, y también puedo trabajar el hoy. Bueno, es entrar en un mundo que para Pitágoras le llama el mundo mágico, pero que no es una huida del mundo cotidiano, es una transformación del mundo cotidiano. No pretendemos huir del mundo cotidiano y andar volando, vaya a saber por dónde. Queremos penetrar el mundo cotidiano para interpretar su esencia, entender el para qué
nos ocurre y poder cambiarlo y transformarlo. Y manejar energías sublimes como las virtudes, para cambiar estados emotivos pasados por virtudes. Para Pitágoras, todo pasado desgraciado está ya en el hoy generando un futuro desgraciado. Entonces, está en nuestras manos la cura de nuestro pasado para tener esperanza y fe en un futuro completamente nuevo. En realidad, con mucho, así como que encantamiento, quisiera poder invitarlos a asistir a este seminario. En los días que despuesito en la página de la Escuela Pitagórica lo vamos a subir. Ahora ya hay días que están propuestos para México. Ya se hizo uno en Estados Unidos, ahora se van a hacer en 10 sedes de México, ahora lo acabamos de hacer en Veracruz. Esas sedes ya están puestas en la página escuelapitagórica.org. Y luego van a aparecer los lugares de Europa donde, si Dios quiere, lo vamos a dar a partir del mediados de mayo hasta finales de junio, en diferentes sitios de Europa que ya vamos a subir en la página, qué sitios, dónde y en qué fechas. Ahí, con todo amor, les deseo que estén muy bien y que podamos encontrarnos prontito.